Seguimos haciendo el mostrador en la clave cuando ya son las 9:44. En Chile, las empresas de telecomunicaciones siguen trabajando en la implementación de la tecnología 5G, que se calcula es unas 10 veces más rápida que la 4G. Esto permitiría realizar acciones mucho más complejas a distancias, pensando en la llamada Internet de las Cosas o la operación de robots en procedimientos tan delicados, incluso como cirugías. Sin embargo, este avance también implica algunos riesgos, especialmente en ataques cibernéticos y la posibilidad de intervención de elementos en el hogar, lo que podría generar flancos en seguridad. Bueno, de sus pros y contras del 5G vamos a conversar ahora junto a Pedro Guaychalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y también ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Muy buenos días, Maca, muy buenos días, Francisca. Aquí hablando de este tema que está ya presente en Chile y que se está desarrollando a nivel mundial y que obviamente está marcando las tendencias tecnológicas. Así es, Pedro, y hay algo bien complejo porque uno habla del 5G como medio en el aire, pero somos bastante analfabetos en entender sus implicancias, ¿no? Naturaliza el tema 4G, 3G, como que no dimensiona en qué consiste este avance de la tecnología y el estado de la implementación en el que nos encontramos. ¿Cómo está eso en Chile hoy día? Sí, mira, efectivamente, mucha gente disfruta de la tecnología, pero cree que es mágico. Claro, sí. y no se da cuenta que hay un trabajo detrás, que hay uso de espectro radioeléctrico, que hay instalaciones, que hay equipamiento. Pero voy a ser bastante didáctico. Primero partamos por el concepto. 5G significa quinta generación, tal como 4G es cuarta generación. Y eso implica que cada vez que hay un cambio tecnológico que se promueve, que es distinto al anterior, se produce esta nueva G, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, todo comenzó cuando nosotros hablábamos por teléfono fijo y comenzó a aparecer el celular para hablar por teléfono. Bueno, empezábamos a hablar de la segunda generación de telefonía, es decir, inalámbrica. Después empezamos con el 3G, cuando se empezó a poder acceder a Internet muy incipientemente, y después 4G hoy día es lo que ya estamos utilizando mayoritariamente, que es poder hacer algunas transmisiones, algunas cosas con algún grado de calidad, pero la demanda de los ciudadanos en general, estoy hablando en términos prácticos, hace que aparezca esta quinta generación, que significa en la práctica más dispositivos conectados, digámoslo así, simultáneamente y además con mejor velocidad, y eso implica, a propósito de lo que tú mencionabas al principio, que ya no tan solo se conecten personas, sino que también se conecten dispositivos. Estamos hablando de dispositivos como, por ejemplo, cámaras de vigilancia, relojes, ya en la casa tenemos dispositivos tradicionales, notebooks, y después tenemos lavadoras, etcétera, y además se proyecta otras aplicaciones como realidad aumentada, como el metaverso, estas operaciones remotas, por ejemplo, o a operaciones de, por ejemplo, en el caso de minería, de camiones a distancia, de trekking. Entonces, hay toda una proyección, pero en la práctica, en Chile, para que empiece a aplicar esta tecnología, se hizo una licitación pública, algunas empresas se ganaron esta adjudicación y tienen que desplegar la tecnología, al menos en las principales comunas o principales capitales comunales, de aquí a 2 años, pero ya le hemos visto que al menos en Santiago y en parte de regiones se siente en el sentido que la gente siente que navega más rápido, pero insisto, esto está pensado más bien en cosas que en personas. Y uno, en eso mismo, la primera duda que a mí me viene, por ejemplo, cuando uno vitrinea hoy día celulares, hay algunos que aparece como la información 5G. Si uno no se compra un 5G, ¿se queda fuera del carro a estas alturas? Porque yo me imagino que eso es lo más inmediato que uno tiene en el cotidiano, ¿no? Su teléfono conectado a Internet. Y de ahí en más todo lo que nos estás comentando, que son especialmente los objetos. Pero ¿qué pasa con ese como nivel usuario común? ¿Nos quedamos fuera los que no tenemos posibilidad de 5G compatible con los teléfonos? Claro, y esto aprovecho de agregar una pregunta. Esto se relaciona también respecto a si hay riesgos o no en que aumente la brecha digital en el país. Si esto sigue avanzando a la velocidad que avanza, ¿qué riesgo hay que esa brecha aumente? Sí, mira, buena pregunta. Primero hay que pensar que este 5G, por el diseño que está pensado, lamentablemente se va a concentrar en grandes centros urbanos, porque para que haya buena velocidad y buena conexión, esto igual como un Wi-Fi.
se necesitan muchas antenas juntas para generar una red y por tanto en sectores rurales o en sectores de bajo ingreso probablemente no vaya a haber 5G por el costo, digámoslo así. Eso significa que una persona para conectarse a 5G tiene que estar cerca de una antena 5G y tener un dispositivo 5G. Es por eso que, por ejemplo, los que tenemos celulares normales de hace 1 año atrás, 2 años atrás, probablemente no son aptos para 5G, va a seguir navegando con 4G como corresponde, pero no va a poder, aunque haya disponibilidad de frecuencia, no va a captar el 5G. Pero pasa lo contrario. Si uno compra un equipo 5G, que hoy día son bastante caros, ahora baja un poco el precio, pero digámoslo así, las gamas son medias altas, y está en una zona donde no hay 5G, no va a navegar 5G. Y respecto a la brecha, efectivamente va a haber una brecha desde qué punto de vista, de que las personas que hoy día están conectadas van a estar mucho más conectadas, y las personas que están desconectadas van a estar más desconectadas aún. Es decir, el 5G no está pensado para ampliar digámoslo así, la conectividad, frecuencia, la conectividad, sino que en concentrar, porque en el fondo para que haya telemedicina, insisto, requiere buena conectividad, requiere que el 5G haya fibra óptica y solo en algunos centros ha crecido, pero siento que aquí hay que avanzar paralelamente, es decir, 5G es una bonita innovación de telefonía móvil, es decir, transmisión de datos inalámbrico, pero también hay que avanzar hacia la conectividad fija, es decir, por cable, y obviamente llegar hacia otros lugares. Y otro de los temas que me imagino que podemos debatir también es la seguridad o la ciberseguridad de las redes. Así es, ese es un gran tema que nos ocupa. Estamos conversando con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y también ex subsecretario de Telecomunicaciones. El tema de los pros y contras, y aquí nos vamos a los contras, y sobre todo en una alarma que queremos poner sin ser dramáticos, ¿no? Pero es importante ver que hay ciertas como ideas o información que nos lleva a que podemos tener focos de inseguridad en torno al uso del 5G. Claro, siempre es bueno estar sobre alerta respecto a estas materias de la seguridad de los datos personales a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo el 5G nos introduce en ese mundo? Sí, mira, pasan dos cosas. Voy a hablar del punto de vista geopolítico y después del punto de vista de ciberseguridad. Perfecto. Del punto de vista geopolítico, ha habido una guerra comercial, pero también guerra de estados, en el sentido de que la tecnología 5G es propicio para poder ser, por ejemplo, controlar dispositivos, para poder saber los flujos de datos, para poder analizar, por ejemplo, información de metadatos, y eso es muy llamativo para empresas, pero también para estados. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos tiene una pelea muy grande con China sobre el 5G, y sobre todo han vetado a empresas como Huawei para instalar dispositivos o tecnología de 5G en el país. Recientemente Canadá prohibió a Huawei vender más dispositivos y tecnología 5G en el país, y se sumó a la tendencia que tiene Australia, Reino Unido y Estados Unidos para prohibir eso, y la razón que dan es por un tema de seguridad nacional. Es decir, ellos mencionan que probablemente esta tecnología permite tener brechas de seguridad, agujeros, digámoslo así, y que el gobierno chino probablemente puede obtener información del tráfico, de los dispositivos, etcétera. Cosa que, si tú me preguntas, acá en Chile, Huawei está presente, se está distribuyendo, en la región igual. Yo personalmente no he visto nunca razones así como prácticas, es decir, Estados Unidos y estos países lo mencionan por seguridad, pero nunca han mostrado dónde la parte, cuál es el programa, cuál es el bug, digamos así, cuál es el agujero de seguridad. Entonces, yo siento que ahí hay que tener cuidado. Y desde el otro punto de vista, ya más doméstico, independiente de la empresa que utilice el 5G, como se están conectando muchos dispositivos simultáneamente a una misma red, es más llamativo, por ejemplo, para ciberdelincuentes atacar a esa red para tener control sobre esos dispositivos. Eso ocurre, por ejemplo, cuando utilizan estos dispositivos para atacar, por ejemplo, simultáneamente a sitios web o a sitios oficiales. Entonces, ¿cómo lo hacen? Infectan muchos dispositivos. Y si estos dispositivos están conectados a la misma red, digámoslo así, podría generar este problema. Pero ahí, por ejemplo, estoy haciendo un futurismo, por lo menos en mi caso, pero si uno pudiese, no sé, tener una tecnología a través del 5G que permitiera abrir una puerta a distancia,
por ejemplo, para entrar a mi casa, que tuviera unas llaves de seguridad que son claves, ¿no? Y un ataque cibernético permite que alguien logre abrir la puerta de mi casa, claro, y planear un asalto, por ejemplo. ¿A eso se podría llegar o eso ya es demasiada ciencia ficción? No. Puede que sea efectivo. Es decir, vamos a separar las capas. Una capa es el transporte de la información que utiliza el 5G, que es como la carretera, y otra cosa es tu auto, que tiene información privada tuya que va por esa carretera. Claro. Entonces, si hay un atochamiento, por ejemplo, de la carretera, te va a afectar a ti como vehículo para transportarte, pero no van a examinar tu vehículo. Pero podrían haber pórticos, digámoslo así, de tal que chequeen los tipos de vehículos, detecten que tu vehículo es de una marca específica, ellos tengan la posibilidad de acceder a esa marca y puedan ingresar a la información. Entonces también podría suceder eso. De hecho, piensa que, por ejemplo, el 5G, voy a dar un caso ejemplo práctico, cuando uno, por ejemplo, va al estadio o va a un lugar masivo, la tecnología hoy día, se te satura el teléfono para conectarse a internet porque hay mucha gente conectada simultáneamente. Con el 5G, lo que va a permitir es que muchas personas estén conectadas a la misma antena. Entonces vamos a tener un estadio lleno, todos disfrutando de alta velocidad de internet, conectados a la misma antena. Entonces, si alguien hackea la antena, digámoslo así, puede hacer que los dispositivos desplieguen cierta información o pueden sacar una información. Y por eso hoy día, ya esto es mucho más técnico, hay toda una discusión respecto al tipo de protocolo del 5G para efectos de que la industria asegure de que esta tecnología no va a ser violable o que va a ser muy difícil de acceder por terceros. Y como te decía, tanto para afectar la carretera como para afectar el vehículo donde tú transmites tus datos. Bueno, ahí entra otro de los desafíos que hemos estado hablando anteriormente en relación a lo importante que es actualizar nuestra legislación en esta materia. Todo está avanzando en términos de protección de datos, claro. Todo está avanzando tan rápido que es necesario ponerse al día en la protección legislativa en este sentido. Así es. Y en honor al tiempo que ya se nos acaba el programa, pero no queremos dejar de hacerte esta pregunta que también parece un poco de ciencia ficción o bien alucinante y también bien bueno quizás, depende del punto de vista que se lo mire. Pero ¿qué tan cierto es que un cirujano reputado podría hacer una operación al otro lado del mundo por medio de un robot con esta tecnología 5G? Mira, esto es real porque el 5G es como si estuvieran las personas conectadas de un lado a otro. Entonces, el 5G tiene una facilidad técnica que se llama la menor latencia. La menor latencia son los tiempos de respuesta, es decir, cada vez que tú apretas un botón, la acción se ejecuta más rápido que si tú lo hicieras en una tecnología como 4G o 3G. Claro, de hecho eso era lo que decíamos en la introducción, ¿no? Que sería 10 veces más rápida, o sea, es como un pestañeo incluso más rápido. Sí, hay algunas cosas que requieren una inmediatez casi automática y por tanto esta tecnología probablemente no sea tan suficiente, pero hay otras como operaciones más, a ver, digámoslo así, porque está en el tema de prueba en este momento, porque no hay aplicaciones comerciales que ya se estén aplicando, pero se han hecho algunas cosas médicas que han demostrado que pueden estar a distancia y que eso es lo bueno de la tecnología de la ubicuidad, es decir, puede ser atendido en cualquier lugar, independiente del sector donde encuentre, y además demostrado, porque por ejemplo las primeras pruebas lo hicieron a través de una grúa mecánica que estaba, no sé, en Europa y desde Asia lo estaban controlando y tenía su grado de fluidez. Obviamente la tecnología va a prometer muchas cosas, otra cosa es la instalación, los equipos, la red, etcétera, pero yo siento que estamos avanzando hacia allá y probablemente en el futuro todo va a estar tan hiperconectado que eso ya no sea novedad. Bueno, no deja de alucinar. Yo me pregunto si yo estaría disponible para hacer una operación a distancia y por ahora mi respuesta es no, gracias. Prefiero presencial. Pero prontamente ya lo vamos a tener bastante normalizado. La Fran es más vanguardista que yo, sí, sin duda. Sí. Pedro Huichalaf, muchísimas gracias por esta conversación en esta mañana de martes. Que tengas un buen día y nos volvemos a comunicar en algún momento próximo para seguir conversando de este avance tecnológico y otros más, por cierto. Que estés muy bien. Gracias por la invitación y Maca y Francisca y a su disposición y esperamos que con 5G. Así es, ahí veremos qué pasa. Mi teléfono no es compatible con 5G. Que tengas una buena mañana. Gracias.
Buena mañana para ti también, Fran Castillo. Nos volvemos a escuchar aquí en vivo y en directo este jueves. Este jueves. Así es, y en combinación clave los dejamos invitados, que ya comienza junto a Fernando Paulsen aquí en la 92.9, y por supuesto el mostrador en la clave mañana a partir de las 8 en punto. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Cuando eres socio en Copi